capítulo 3 de la primera carta de Timoteo. Capítulo 3 de la primera carta. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Siéntense, por favor. Estábamos nosotros hablando de esta verdad que debe ser efectuada. O sea, hay verdades que no se llevan a cabo, no se efectúan, no se definen, o sea, no se practican. ¿Usted sabía que hay verdades que no se practican? O sea, hay verdades que son verdades, pero no se practican. Amén. Por ejemplo, hay, para todos nosotros, no para nadie en particular, para todos. La Biblia es verdad, ¿sí o no? Sí, amén. Pero no es verdad que todos la practicamos. Entonces, por eso les digo que hay verdades que no se practican. Amén. Pues la idea del estudio es que esta verdad se lleve a cabo dentro de lo que es la participación nuestra en el Evangelio. Cuando digo la participación nuestra en el Evangelio, no es que nosotros venimos como a competir, sino que nosotros venimos por gracia. Nos trajeron. Amén. Y venimos a participar de esta gracia por la voluntad del Padre revelada a través de Cristo. Así es. Amén. No digo por la voluntad de Cristo, porque estoy tratando de hacer mención de la función del Padre y la función del Hijo para comprender el Evangelio. Amén. O sea, venimos a participar por la voluntad del Padre, porque el Padre los amó, Cristo los redime. Amén. Los trae, los compra y los hace su pueblo. Entonces venimos a participar de esta gracia gratuitamente, por misericordia, ¿verdad? Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, dentro de esta verdad que realiza Dios a través de Cristo el Señor y el Espíritu Santo que participa también, porque participa el Espíritu Santo, porque es el que hace la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio al hombre. Ese es el que convence. El Espíritu Santo convence del pecado a la persona, y entonces cuando la persona responde al sí, acepto a Cristo, Cristo lo limpia con su sangre. Amén. Y queda dentro del pueblo de Dios. Amén. Entonces, Pablo le está escribiendo a Timoteo, se recuerda que le escribe porque Timoteo está lidiando, como podemos decir, o tratando, que es lo más correcto, con una iglesia que tiene una cantidad de desórdenes como comúnmente la mayoría de iglesias las tiene. Porque uno podrá decir que la iglesia, y no estoy hablando de las sillas, estoy hablando de uno como persona, Amén. que uno comete un montón de cosas y son desórdenes, que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, decíamos que el tema que estamos desarrollando es la conducta y relaciones de la iglesia. Conducta y relaciones de la iglesia. Amén. No es dentro de la iglesia, sino de la iglesia. Porque las conductas dentro de la iglesia pues son aquellas que se desea a la gente que se esté quieta en el culto, que no vaya mucho al baño, que no camine. Son cosas que se les mandan a los hermanos para que ellos las obedezcan. Por supuesto, si quieren, alabamos el nombre del Señor. Si no, se le ve como una persona desordenada. Pero dentro de la que es la iglesia hay otra conducta. O sea, yo debo tener una conducta, ustedes como iglesia tienen que tener una conducta, porque es la iglesia del Señor. Amén. Y hablábamos hablábamos nosotros de que los hijos de una familia deben amar, obedecer y aprender del Padre. Esa fue la última parte que les hablé y leímos el texto bíblico que está en Mateo capítulo 12, versículo 50. Eso fue lo último que vimos el día lunes. Pues estábamos hablando de que los hijos de una familia deben de amar, obedecer y aprender del Padre. Sí, amén. Entonces nosotros somos hijos ¿de quién? De Cristo. Vaya, les voy a corregir. Hijos de Dios. O sea, Cristo lo redime. Cristo es el que nos presenta al Padre. Entonces somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos hijos de Dios. Tenemos un
un padre. Venimos nosotros de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, de unos mayores, unos menores, unos más enojados, otros más calmados, pero todos venimos por el mismo problema, pecado. Amén. Sí, así es. ¿Verdad? Y venimos a Cristo alcanzados por el mismo amor de Amén. Dios revelado a través de Cristo. Entonces, cuando ya venimos a ser la iglesia del Señor, la familia, una familia, los hijos de una familia deben amar, obedecer y aprender del Padre. Diga conmigo, deben amar, deben obedecer y aprender del Padre. Significa que usted y yo debemos amar y obedecer y aprender del Padre porque somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aquí no hay, hermano amado, excusa para nada. Porque usted podrá tener algunas diferencias con quien le predica o con quien habla el evangelio o con algún líder cristiano. Pero la Biblia le dice amar. Con que tenga diferencia, eso no significa que usted deje de amar. Gloria a Dios. ¿Me entendió eso? Sí, O aleluya. sea, pastor, entonces, ¿cómo es que yo puedo tener diferencias con alguien, pero igual le amo? Miren, le voy a decir solamente un detalle que sucede en los hogares muy común cuando uno es medio mal educado. Hay esposas y esposos que se sientan en una mesa a comer los dos y el esposo no sabe comer. Digo, cuando come se le oye como que está masticando raro. La esposa no está de acuerdo con esa conducta, pero le ama. Porque a él no se le quite esa conducta. Y ya le dijo 2 veces, 3 veces, cada vez que le dice pleitea. Entonces dice ella, bueno, aunque no estoy de acuerdo con eso, pero igual le amo. Gloria a Dios. Señor, no, aleluya. Eso es lo que realmente hago. Allá va usted al baño y encuentra que la esposa pone la pasta dental enterita. Pero uno de ellos no usa la pasta dental desde abajo hacia arriba, sino que de arriba para arriba, de la parte de arriba. Tal que la parte de atrás está quedando llena de pasta y toda la parte de arriba está arrugada. Y la hembra o el varón le dice, así no se usa la pasta. No se va tratando de cosas donde hay diferencias, pero sea, Sí, amén. en el Evangelio nosotros podemos tener diferencias entre unos y otros, pero nunca podemos dejar de amar, porque una vez los dejamos de amar, el amor de Dios no está en nosotros. Díganme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces leamos lo que la Biblia dice. Mateo capítulo 22, por favor, versículos 33 y 39. Jesús estaba hablando a sus discípulos con respecto al comportamiento que debe tener uno que es su iglesia. Amén. O sea, uno que es cristiano. Es un texto muy conocido, lo que pasa es que uno no tiene mucho retención y no sabe qué realmente dice ese texto porque se le olvida. Pero aquí dice, Mateo 22, versículo 33, Jesús les dijo, ¿cómo dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No necesitamos hacer un exégesis, eso se entiende así como dice el texto. Amar a Dios va a implicar que no va a tener problemas para amar a mi hermano. Gloria a Dios. Y como soy hijo de ese padre, yo obedezco, les dije, obedezco, ¿qué más les dije? Amo, obedezco y aprendo de mi padre. Entonces, ¿qué me dice mi padre? El segundo mandamiento es que ames a tu prójimo y le dice a la persona cómo debe amarlo, así como tú te amas. Amén. Ama a tu prójimo. Entonces vea usted que aquí la intención de Dios a través de la palabra del Señor es que nosotros tengamos comportamientos excelentes, Amén. que honremos al Padre. ¿Cómo honramos al Padre? Cuando obedecemos el texto bíblico.
Gloria. Miren qué maravilloso es. Que usted no necesita estar alardeando que usted ama a Dios y usted es buen cristiano. No, no. Usted lo que necesita es obedecer el texto bíblico, seguirlo como dice, aunque le afecte en lo carnal de uno. Pero usted una vez lo sigue, usted está honrando a su padre. Amén. Amén. Así como la hija y el hijo honra a su padre en el hogar. Sí, amén. ¿Cómo lo honra? Porque allá en la calle dicen es el hijo de don Julano. Porque llega a la casa de la niña Julana y dice buenas tardes. Si le dicen pasa adelante, pasa, si no, no pasa. Amén. Sí, amén. Amén. ¿Verdad? Y no oyen decir de ese joven o de esa jovencita una conducta que deshonre al padre. Sí, amén. Oh, pero lo contrario, ya sabe usted, ¿verdad? Luego nosotros que venimos de caseríos y de cantones, una vez hacemos un desorden, es el hijo de don Julano. No solo que digan el hijo de don Julano y yo soy una maldad a uno, ya deshonró a su padre. Sí, amén. Sí, amén. Su padre puede ser que no se dé cuenta, pero ya está deshonrado. Porque ya hay una familia, ya hay una persona que lo vio hacer un mal a uno y dice, es el hijo de don Julano o la hija de niña Julana. Y todavía le montan más y dicen que son así, mira. Sí, amén. Y los pobres padres no saben ni lo que los hijos hacen, pero ya los han deshonrado. Usted nunca hizo eso, gracias a Dios, se le ve la cara de inocencia. Gloria a Dios. Miren, cuando una hembra se va con un hombre sin haberse casado, ¿qué cree que hace? Deshonra. ¿Quién deshonra al padre? ¿Quién de los dos deshonra al padre? Todos. Los dos, exactamente. Y es más, el varón deshonra a su papá y a su mamá y deshonra a la hembra y a la mamá y al papá. Amén. Amén. Todavía se llega más cargo. Dije que ya los quedamos. Amén. Sí, es cierto. Pues estamos aprendiendo. Entonces, si yo no amo a mi prójimo, como la Biblia dice, ¿a quién deshonro? ¿Al pastor? No. Adiós. A Dios, exactamente. Ahora repercute a toda la congregación que si yo no amo a mi prójimo, todo el mundo dice y dicen que son cristianos. A todos los cae la deshonra también. Amén. Bien sencillito, los baña todos. Y uno anda como ileso, como que no hizo nada. Pero como otro hermano ya los puso en desacrédito, ya todos creen que nosotros todos somos iguales. Amén. Y a veces es verdad que somos iguales. Gloria a Dios. Sí, sí, usted. No, tratemos de no, hermano, por favor. La idea es no. Entonces, el otro texto bíblico que vamos a leer está en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 17. Usted puede escribir así, hermano, en la nota que tenga, diga, los hijos de Dios, de una familia deben amar, obedecer y aprender del Padre. Y luego anota los textos bíblicos para que usted tenga un amparo para probar por qué deben obedecer, amar y aprender de su Padre. Capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vea usted, el texto bíblico se lo vuelvo a repetir bien despacio. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ahí implica también que a la persona que se le dirige se le deja hacer la voluntad que quiera. Amén. Dios no obliga a nadie. Ahí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea que usted y yo mismo que estoy acá, yo puedo ser un predicador, pero Dios no me obliga. Dios me dice, si quieres hacer mi voluntad, conocerás. Si la doctrina es de Dios, o lo que yo hablo, dice ahí, y si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que usted ve que Dios no obliga a nadie en cuanto al comportamiento, pero sí el apóstol Pablo y Dios mismo, valga la redundancia, hermano amado, está tratando de hacernos entrar
en que debemos tener una conducta de agrado a Dios, no a los hombres. Si agradamos a Dios, vamos a tener capacidad para poder atender a los hombres. Sí, amén. 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 ¿Saben cuál es el problema en la iglesia? Que trata de agradarse a sí mismo y de agradar a los hombres, y de Dios se olvida. Sí. Amén. Por eso es que a la hora de enfrentarse con una circunstancia adversa donde se tiene que mostrar el amor de hijo, no puede, porque no depende de que realmente debe depender, sino que depende de habilidades y de pensamientos y de conceptos personales. Amén. Y no puede, jamás va a poder lograr superar la raíz de amargura, superar el menosprecio, el odio que hay aquí, el sentimiento que hay ahí. No lo va a poder superar si no es la fuente. La fuente, Dios en su vida. Amén. Gloria a Y Dios. la fuente es lo visible, las cosas de la vida que se le presentan. Va a responder conforme a las cosas de la vida, pero no va a responder conforme a las cosas de Dios. Entonces, si yo pretendo hacer la voluntad de Dios, voy a conocer si la doctrina es de Dios. Una vez usted comience yo a obedecer a Dios, vamos a ver si la doctrina es de Dios. Gloria a Cristo. Porque vamos a ver la efectividad. Vamos a ver que la palabra de Dios hace efecto. Amén. La palabra de Dios no regresa atrás vacía. Amén. Amén. Siempre va y hace aquello para lo cual fue enviada, dice la palabra. Amén. O sea, que obra, penetra. Nosotros no hablamos aquí por venir a entretener a ustedes y yo de gastarme aquí hablando más de 1000 palabras Amén. en un sermón de 35 o 40 minutos. Y quizás más palabras. Que el gasto de calorías, que voy como que ya me dio calentura cuando llego a casa. Gloria a Dios. No venimos por eso y tampoco usted viene a perder el tiempo. Usted viene a Defender. cada día a ver si la doctrina es de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo no va a ver? Si quiere hacer la voluntad de Dios. Así es. Entonces seguimos leyendo el mismo libro, en el capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 21. Estamos aprendiendo a amar, a obedecer y a aprender del Padre. ¿Verdad, hermanos, que lo estamos haciendo? Amén. Amar, obedecer y aprender del Padre. Capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, vale, yo obedezco la palabra de Dios, amo, obedezco. Si yo amo, estoy sosteniendo, estoy guardando los mandamientos. No, la palabra no se puede tomar así literal como que me da alguien algo a guardar y yo lo guardo aquí en la bolsa. No, es ponerlo en mi corazón y llevarlo a ejecutar. Y amén. Porque de esa manera lo estoy, como se dice, lo estoy llevando a cabo en función. Amén. Y eso me va a hacer práctica, va a ser una práctica en mi vida. O sea que amar es una práctica. Amén. Cierto. Es práctico, no es amar por amar es práctico. Se debe practicar. Si usted lo practica, va mejorando, Amén. va superando cada día más. Alabados el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿No sienten ustedes que cada día aman más a Dios, hermano? Amén. Por eso es que menos se despegan de Dios. Gloria O sea, a es Dios. una evidencia. Evidencia es que cuando uno ama más a Dios, más cerquita. Mire, en la familia, uno tiene 2, 3 hijos. Uno de los 3 o 2 de los hijos es más pegado a alguien. Ahí anda, cerquita, y no se despega. Llega mayor y ahí anda cerquita. Amén. Gloria a Dios. Y él siempre consigue más. Gloria De a veras, él Dios. siempre consigue más, porque es el primero que le dan cuando algo llega a las manos del papá o la mamá. Amén. Gloria a Dios. No es que el otro no consiga, pero ese es el que consigue primero. Sí. Ese es el primero que es arropado, ese es el primero que se le da el alimento, es el primero en todo, porque él anda cerquita, pegado a papá o a mamá. Amén. Y ya nadie pegado a papá o mamá, aprende todas las cosas de papá o de mamá. Amén. Y después le dice que ese es idéntico al papá, hasta las mismas cosas que el papá hace. Claro, ¿por qué? Porque anda cerca del papá. Amén. Amén. Pues nosotros, ¿qué la gente dice nosotros? La gente algo nos admira a nosotros. Ustedes la risa como fuera mentira. Gloria a Mire, Dios. le voy a decir una cosa.
A mí me pregunta una persona ahora y me dice, ¿tuvieron culto ayer? Sí, en la noche, sí. ¿Y cuántos días van al culto? 3 días. ¿Y no puedes faltar al culto? Si yo falto al culto me excomulgan, le dije. ¿Sabe qué es eso, verdad? O sea, me expulsan. Y estoy hablando en el sentido que el diablo no puede arrastrar. No que Dios me vaya a excomulgar. Pero para ellos, que nosotros nos congreguemos 3 días, es admirable. Sí, amén. Porque la persona que me predico es católica y ella va una vez al mes a comulgar, a tomarse la hostia. Porque dice que a veces la torzonada sale porque solo le dan la hostia, en el vino no se la dan. Le lleve su trago a usted. ¿Será? Claro, saque su trago ahí, se lo eche usted ahí. Pero verdad, pero la gente, yo les digo, la gente los admira, de verdad los admira. Si usted viene a orar en las mañanas, a cualquier día que sea, o le preguntan, ustedes oran así, la gente que usted le diga que usted ora 5 minutos todos los días, para ellos es una admiración porque no hace nada de eso. Amén. Que ellos les vean a ustedes que ya tengan otra conducta de cristianos, para ellos es una admiración. No somos la excelencia para ellos, claro. Eso es claro, es evidente. Pero hay gente que admira algunas cosas que nosotros hacemos. Dígame si sí o no. Amén. Porque a uno usted mismo se asusta y dice, ¿cómo es que yo todavía estoy parado y todavía voy a la iglesia? Uno mismo se admira y debería uno de felicitarse en el espejo. Te felicito, fulanito. Gloria a Dios. Vamos, ay, camine, peínese y vámonos. Sí, amén. Entonces el mundo nos está mirando. ¿Verdad que sí? Amén. Y entonces como nosotros nos comportamos bien como cristianos, nosotros no debemos de dar pleito. Sí, es verdad. Entre hermanos, jamás debemos de andar peleando entre hermanos. Es cierto que las familias naturales pelean entre hermanos, pero ¿qué hace el papá? ¿Qué hace el papá? Los pone quietos. Amén. Sí, amén. Yo me recuerdo que una vez a un pariente lo colgaron de los pies arriba por una maldad que hizo. Eso fue exagerado, ¿no? Pero lo colgaron. Y otra vez le pusieron unos ladrillos encima, así en la cabeza. Era grosero ese señor para respirar. Sí. ¿Usted se imagina si Dios hiciera con nosotros así? Estuviéramos todos morados nosotros. Tanta falta que cometemos. Sí. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Que es verdad. Gloria a Cristo. Estuviéramos moreteados de tanta, pero Dios los tiene misericordia, porque Él sabe que Él está trabajando en nosotros. Y por eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no viene para golpearlos, sino para ubicarlos, para sacarlos de ese sistema de vida y buscarlos en un sistema de vida que agrada al Señor. Por eso debe conducta de la iglesia de Dios, no en el templo. La iglesia del Señor tiene que saber cómo conducirse Amén. todos los días de su vida. Cristiano, gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos, le damos otro texto bíblico. Pero ese texto bíblico que leímos decía, respondió Jesús, ¿verdad? Ese es el 14. No terminé de leer, ¿verdad? 21. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, ¿verdad? Y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una promesa, Vaya, fíjese usted, que yo puedo ser pastor de esta iglesia, pero si yo vengo disgustado con mi esposa, disgustado del hogar, y no le pedí perdón, olvídese que Dios se va a manifestar en mí. Amén. Es cierto. Yo puedo cantar y gritar, y va a estar como palo que no agarra fuego. Sí. Amén. Vendré y me manifestaré a Él, tanto en amor y misericordia como en levantarlo a uno. Por eso uno debe de cuidar su comunión con Dios y con su hermano. Porque usted puede ser que diga que a Dios no le hizo daño, pero si le hizo a su hermano, le hizo a Dios. Amén. Y uno debe de cuidar esa comunión con los que están cerca, con los que están lejos, aún con el que viene en la carretera. Amén. Porque uno puede perder la comunión en la carretera. Y usted dice al culto a orar aquí, todavía se reprendo a ese chapudo que me hizo aquí, que me hizo allá. Aún peleando. Sí, amén. Pero la Biblia dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, ese será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que habrá presencia del Señor en la vida de uno.
Pero hay que amar. Hay que amar. ¿Hay que amar qué? Hay que amar qué? Sus mandamientos. Y guardarlos. Entonces, una familia aprende, ama, aprende. ¿Y qué más les dije? Se lo repito, lo tengo escrito aquí. Los hijos de una familia deben amar, obedecer, aprender del Padre. Seguimos leyendo, vamos con los textos bíblicos. El capítulo 14 que están leyendo ahí, ahora leamos el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué más dice? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vaya, fíjese usted, amado. Este texto bíblico todavía es más claro. El que me ama, mi palabra guardará. Así dice, ¿verdad? Aleluya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que un hijo o una familia obedece, ama, obedece y aprende de su padre. Yo amo a Dios, amo a mis hermanos. Vendremos, dice, si alguien hace así, vendremos y moraremos con él. Lo contrario de eso es que yo dejo de amar a un hermano, dejo de amar a alguien, a un pariente, lo odio, lo menosprecio. Dios no puede estar en mí. Eso es así como la Biblia lo dice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted no tiene que andar buscando un comentario bíblico para ver que léalo así como dice ahí. Exactamente, miren cómo dice. Escuchen, perdón. Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, es una demanda o una afirmación del que dice que ama a Dios. Amén. Yo les puedo preguntar a ustedes, y ustedes preguntarme a mi hermano: ¿amamos a Dios? Amén. Decimos amén por decir, debemos de quedarnos callados mejor, así como hacemos nosotros. Gloria a Dios. Porque, por decir que Dios nos ayude, estamos intentando amar a Dios, porque estamos guardando su palabra. Entonces, si guardamos su palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Son afirmaciones que son claras. Lo que pasa es que la vida cristiana hoy se ha tomado muy así, muy a la ligera. Todo. Yo siempre he dicho, la iglesia de este tiempo es la más mundana, la más moderna, la más rara, la que menos estudia la Biblia, la que menos aplica la palabra. Amén. Amén. Es cierto. Nosotros mismos que estamos aquí, los 20 que vemos aquí o 22 que vemos acá, podemos decir que amamos a Dios, pero usted mire su conducta, a ver qué es lo que más usted, a ver en qué más usted involucra su tiempo, mire, a ver. Y ahí va a ver el detalle que usted a quien ama más. Amén. Es verdad. No necesita que le señalen, usted agarre y supervise, diga, ¿en qué más involucro mi tiempo yo? Entonces Dios, que no se equivoca, sabe el nivel de correspondencia nuestra hacia Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, es verdad. Gloria a Cristo. ¿Se sienten amados? Yo me siento amado. Amén. Gracias a Dios. Sí, es. Amén. Así que me sienta amado no significa que yo ame del todo. Del todo. Porque a uno le gusta que lo amen, ¿verdad? Sí. Y que le den todo, y que le corresponda, y que le digan aquí, que le digan acá. Pero corresponder con ese amor Pues, incondicional de servicio, de obediencia, de aprendizaje. Pues iba todo incluido. sí. Digan, hermanos, así, gloria a Dios. Gloria a Dios. En la segunda carta que el apóstol escribe a Timoteo, allá acá cerquita donde estamos, vayan por favor ahí. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ahí ya le habla al creyente. Y aquí le dirige las palabras a Timoteo, porque a Timoteo le ha encargado una misión o una causa, la que debe él desempeñar. Pero escuche usted, hermano amado, que le dice al hombre de Dios que él en especial tenga cuidado. Pero no solamente está dirigiendo a Timoteo, sino también a los oyentes. Amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. A ver si lo encuentran, hermanos. Búsquenlo, vamos despacio, hermanos. Miren,
aquí estudiando la Biblia no vamos a tener prisa porque la idea es aprender. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura, ¿estoy bien? Sí, amén. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Listo. Vea usted que debe haber una debida atención a lo que Dios demanda, a lo que Dios me pide que aprenda. Procura ser diligente, presentarte a Dios aprobado. Es una conducta que debe estar practicada por los creyentes. Sí, amén. En este caso se le dirige a Timoteo, pero es palabra de Dios para nosotros también. Sí, amén. Da igual, como que Dios nos diga a nosotros, usted ahora, a nosotros. Ustedes, con el pastor, procuren presentarse con diligencia, presentarse ante Dios aprobado. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y no habla solo de hechos penosos, porque una cosa que puede avergonzarlos es la realidad de que nosotros digamos que amamos a Dios, pero no estudiamos su palabra. Amén. No leemos su Biblia, no oramos, no hacemos lo habitual de un cristiano, lo más sencillo. Amén. Es congregarse, desayunar, vigilar, leer la Biblia, adorar, Sí. orar, participar, que es lo habitual de una iglesia. De ahí vienen las prácticas que se desarrollan dentro de esa socialización, donde trabajamos juntos, Gloria a Cristo. donde como hermanos andamos respetándonos y amando. Por eso, mi hermano, le gusta y con todo respeto, en una iglesia cristiana debe haber mucho respeto de unos a los otros. Amén. Mucho respeto. Mucho respeto. A cada cual se le debe ver como un hijo de Dios, como su hermano en Cristo. Gloria a Dios. Cristo vive, ¿verdad? Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Vale. Le voy a dar un detalle. Díganme ustedes, ¿cómo puede alguien usar la palabra bien si no la conoce? ¿No puede? Este es el manual de regla y de conducta Amén. para todos. Y la gente no debe poner excusa y decir, es que la iglesia no enseña. Es que no necesita que enseñe. El creyente que sabe que Dios es en él debe ser diligente. Amén. Es cierto. Como dice Pablo a Timoteo, ser y presentarse a Dios aprobado, ser diligente. Amén. No tienes que esperar que te enseñen, aprende, Amén. edúcate, Sí. dedica tiempo. Es cierto, de verdad. Amén. Yo siempre pongo el ejemplo de nosotros cuando venimos a este país. Nosotros una semana nos dieron de entreno y salimos hasta superior que los entrenó. Pídalo. La gente acá me miró, es que es algo bueno. 15 años tienen los evangélicos en la iglesia y no conocen cuál es la doctrina de Cristo. No saben definir la doctrina del Señor desde la inspiración de las Escrituras, la verdad del Padre, la verdad del Hijo, la verdad del Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, la regeneración, la santificación, el bautismo en agua, hasta terminar en el milenio. No se lo pueden explicar. 15 años de evangélico. Sí, es cierto. ¿Usted cree que Pablo en vano dijo aquellas cosas? Ustedes ya deberían estar Enseñando. siendo maestros, Sí. no que todavía andan como nenes. Gracias a Dios que ustedes no tienen 15 años acá. Tenemos menos. Antes se mató un tipo. Bueno, pero entonces, la idea es que debe haber diligencia, debe haber ser presto uno. Porque, fíjense usted que la mayoría de cristianos leer la Biblia, lo digo con respeto, la mayoría de cristianos no es interesante, ni les parece que no trae ningún bienestar. Fíjese usted que aquí viene la gente de este país, y hay gente que como viene a lo que viene, a lo que todos por supuesto hemos venido, ¿verdad? A superarlos en algún aspecto.
Pero lo primero que hacemos es buscar una escuela donde aprender inglés. Porque hablando inglés, podemos saber tratar con otra gente. Y si no vamos a una escuela, andamos rebuscando a ver cómo agarramos inglés por ahí. Y usted va a ver que en un año uno llegaba al McDonald's y pedía un café al hindú ese. Y el hindú, él hablaba español y le daba el café. Pero ahora ya llegamos diciendo que le dio un café en inglés. ¿Cómo le dice usted, hermano Manuel, cuando pide un café en inglés? One coffee. What do you say? One coffee, ¿oye usted? O sea, ya pide un café. Yo me recuerdo que en el avión venía, ya viajando de Los Ángeles para acá, y en el colegio les había enseñado cómo se llama nariz, como ojos, y eso lo enseñaba el maestro, ya no sabíamos nada del hombre. Entonces, pero yo sabía que el café sería coffee. Entonces, cuando pasó ¿cómo se llaman las señoritas que pasan ahí con esa cosa? Me dijo que quería, y yo dije, ¿cuál coffee? Para una taza de café. Y dije, uy, hablo inglés. ¿Ah? Y uno viene del país y comienza a aprender o no, y está todo chapugado, pero uno habla inglés. ¿Verdad? Esa es diligencia. Pero eso es para acá. Sí. Amén. Todo se queda acá. Sí. El inglés va a dejar de ser. Todo se acaba. Entonces, esto de tener un comportamiento de hijos de Dios como iglesia, eso es para la vida eterna. Amén. Porque todos los que aquí sepamos sobrevivir. Miren, el lunes yo dije unas palabras aquí bien terribles, y había personas acá que se asustaron, porque yo he dicho, hay pastores que ya iban vaciando. Gente que se ha movido de una iglesia para otra, peleaban con la gente, dejaron los enemigos. Y se fueron porque ellos eran malos y ellos todos eran buenos. ¿Estoy diciendo ya que alguien no se puede mover de una iglesia? No estoy diciendo eso. Usted se puede mover de una iglesia, pero váyase en paz. Amén. Tranquilo como hermano. Miren qué silencio nos queda. Y hay otras iglesias que usted se va de la iglesia y los comulgan. No vaya a la iglesia buena en todo Virginia, porque la única buena es la del pastor Bulán. O sea, estamos mal. Sí, amén. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros. A nosotros los ha dividido los rótulos. Por eso yo acabo de poner ese rótulo ahí, lo pusimos recién, ¿verdad? Ni estaba, la gente venía y no sabía ni cómo se llamaba la iglesia. Porque eso es un rótulo que los identifica legalmente por la corporación. Pero ante Dios, somos la iglesia de Cristo. Y no se llama así. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Y como iglesia de Dios, todos en el planeta debemos de amarlo. Amén. Sí. Como somos, tenemos solo padres, no tenemos padres divididos. Son los anglosajones, no tienen otro padre. Si son cristianos, tienen el mismo padre. Los morenos tienen el mismo padre. Los asiáticos tienen el mismo padre. Los hondureños el mismo padre. Los salvadoreños el mismo padre. Estoy hablando de todos aquellos que son cristianos. Por eso es que es extraño que usted y yo, teniendo el mismo padre, veamos a personas que tengan el mismo padre de nosotros y los veamos en actuaciones raras. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque uno, ¿cómo puede decir? Somos del mismo padre, pero en semejante desobediencia, faltando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ustedes son unas personas que el Señor les quiere mucho, porque como la Biblia dice, que cuando Dios hable, que el pueblo cae. Gloria a Dios. Y entre más voy predicando, más silencio escucho. Ya parece que estamos a punto de decirles amén. Aleluya. Vamos con el otro texto bíblico. Miren, no avanzamos nada, poquito avanzamos. Vamos a leer. Perdón, vamos a pasar. Abran la Biblia en Mateo 22:39.
Vale. Escriban, como literalmente, escriban. Los hijos de una familia deben amarse y ayudarse los unos a los otros. ¿Y quiere escribir? Los hijos de una familia deben ayudarse los unos a los otros. Si en una familia natural no sucede que se ayuden los hermanos unos con otros, eso puede ser muy normal. Eso solamente habla de ausencia de amor entre hermanos. Pero en la familia de Dios, en la iglesia, no debe existir la ausencia de amor, porque Cristo dice que lo llena todo con su amor. Y el amor de Dios abunda en el creyente. Leamos la Biblia, 22 de Mateo, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leí literalmente, ¿verdad? Amarse unos a los otros debe ser característica de una iglesia. Nosotros debemos de amarnos entre hermanos y debemos de amar a otros hermanos que no son de esta congregación. Amén. Sí, amén. Fíjese usted que yo he tenido que estar con un hermano que antes era de la misión, pero tuvo una caída fea, horrible. Ya me qué horrible. Pero para algunas personas, yo pienso, porque nunca me han dicho gracias a Dios, pero yo pienso que algunas personas han de decir que no debería tratar con esa persona o acercarme por el hecho que cometió. Pero yo voy al texto bíblico, que la Biblia no dice que yo tolero tal circunstancia, sino que yo lo que estoy haciendo es demostrando que yo amo a la persona, no por lo que hizo, ni por lo bien que haga, ni por lo malo que haga. Les explico. Dios los ama a nosotros por lo bien que hagamos. Y los ama aunque hagamos mal, pero no significa que el mal que hagamos nos da derecho al cielo. Amén. Pero Él los ama porque su naturaleza es amor. Entonces yo amo a las personas, aunque las personas hayan cometido un error, que ante los ojos de los demás se vea feo. Pero mi deber es amar. No puedo yo ausentarme y hacerme el desconocido, como que nunca comimos con Él, ni bebimos con Él, ni anduvimos con Él. ¿Cómo se vería usted porque usted comete un pecado y yo lo ve en la calle y lo ignoro? O sea, usted ganaría, el malo sería yo. Porque yo como líder debería mostrar que amo al hermano no por lo que hizo, sino porque tengo el amor de Dios. Porque yo no lo voy a salvar porque lo ame, sino que estoy mostrando que tengo el amor del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Qué feo, ¿verdad? Y le cuesta más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguimos. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 24. Y 35. Vamos a leer unos dos textos bíblicos más y por ahí vamos a terminar para que vayamos ya concluyendo. Lo hallaron, 34 y 35 del capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy. Vea usted. Que os améis los unos a otros. Es así se entiende, que os améis unos a otros. Vea usted. O sea que la iglesia de Cristo debe amarse uno a otro. Y luego dice, como yo os he amado. Ahí está descrito el ejemplo, cómo los debemos de amar. A ver, ¿los amó Cristo por buena gente? ¿Los ama por buena gente? Pues Él dice, que os améis como yo os he amado. Amén. ¿En serio?
No es ese amor ficticio de uno, que uno, si le hacen bien, ama, si no, pues se siente mal, y le da el sentimiento, que ya le visita al fulano, ni le habla al fulano, ni le da la mano al fulano, ni quiere tener compañerismo con nadie. Ese amor no es el amor nacido de Dios. El amor nacido de Dios es parecido al de Cristo. No parecido, igual. Gloria a Dios. Igual en comportamiento. ¿Qué cuesta, verdad? Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Manda a mí todo doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. El evangelio es de relación. El evangelio no es que yo acepto a Cristo y miro al blanco perfecto que es Cristo y los demás no me importan, y los demás que vean qué hacen. No, ese no es el evangelio. Eso es como que una familia de 10 hijos y agarre el viaje y se vaya solo por el mundo y dice, no tengo familia, mi padre no me quiere, y allá tiene 9 hermanos que le están esperando y una madre y un padre. Y no quiere revolcarse con no quiere relacionarse con sus hermanos porque aquel es feo, aquel es patojo, aquel es aquí, aquel es allá. Y tiene sus diferencias con los hermanos. Usted ve esos hermanos que nacen 6 en un hogar de una misma casa y uno sabe que todos los demás no sirven y solo es el bueno. Y cuando se apartan ni va a ver a mamá ni a papá. Así lo veríamos nosotros cuando usted no se relaciona con los hermanos. No participa. Y no estoy hablando de que nos estemos avanzando. Mire, está solo hecho que lo juntemos de abrir la Biblia, que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Oraban unánime juntos. Adoraban al Señor juntos. Sufrían juntos. A nosotros nos falta un montón, hermano, para ser creyentes. Amén. Gracias a Dios que la salvación la tenemos free. Si fuera por obra, nosotros no llegamos ni a la puerta de ahí. Aleluya. ¿Me oyeron lo que dije? Sí. Porque la salvación es gratis. Esa Cristo nos la da. Esa nos la da Él. Pero si fuera por obra, no llegamos ni a la puerta. Ni un paso llegamos ya. Amén. ¿Y qué obra podemos hacer nosotros para hacerla? ¿Cuál es lo que estamos haciendo? Entonces, enojados están conmigo igual. Sí, la fe sin obra, hermano. Es verdad. Entonces, si fuera por obra y contáramos la obra y me contara el Señor a mí, a ver, el Morales, ¿qué es lo que ha hecho? No te sirve para nada. No llegas ni un metro para el cielo. ¿Ah? Sí, amén. Y busquemos a mejor a Mafantulón, no llega a ningún lado. Amén. Gloria a Dios. Todos nosotros juntos, llegaríamos por lo menos al techo de ahí. ¿Y cuál es obra? Les leo el texto. Un mandamiento otro, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocéis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué relación? Amor los unos con los otros. En esto van a conocer que son mis discípulos. Gloria. ¿Sabe por qué se identifica la iglesia hoy? Por tremendo rostro. Somos cristianos. Por el gran grupo musical que tiene. Por la gran cantidad de gente es lo que lo identifica. Pero hay a ver si las verdades de Dios están siendo practicadas en cada uno. Si ustedes que se sienten bastante cristianos están empujando a imagínense usted la gente que se siente, que usted que se considera que todavía está peor, ¿cómo dirá? Usted se imagina yo predicando este sermón a 600 personas en esos auditorios. ¿Usted cree que dirán amén? No me vuelven a invitar. Y bueno está ahí. Pues sí, pero tampoco iría. Alabado el nombre del Señor. En esto van a conocer que son mis discípulos. No, uno cree que conoce a la gente que es su discípulo por ropaje que anda encima. Sin ponerse una falda larga, un par de pantalones bien hechos, una corbata. Ahí basta con aprender. Que no estoy diciendo por otro lado que la gente debe andar desnuda o provocativa. Pero eso no es el que seamos discípulos. Práctica, relación, convivencia, aprender, amar, aprender de nuestros padres. Nos hace falta bastante, ¿verdad?
Por eso le digo, no te pierda el siguiente capítulo Amén. el lunes próximo a las 7:30. A orar y ora para que se le ablande el corazón a usted y a mí. Amén. Que no vamos a tener el corazón duro, que no nos va a penetrar la palabra. Así es. ¿Qué han aprendido? Que debemos como familia amar, ¿qué más? Obedecer y aprender de nuestro Padre. Y la última frase que les dije, que leímos los otros versículos, esa no me la sé de memoria, pero la tengo acá, que sería, dice los hijos de una familia deben amarse y ayudarse unos a otros. Sí es, aleluya. ¿Le quiere que le diga algo? Vaya, en una familia, dice la Biblia, que los muchos hijos de una familia son como la flecha en la aljaba del que lleva el arco. ¿Sabes qué es la aljaba? La bolsa que lleva aquí atrás. Porque, por ejemplo, digamos que hay una familia de 15, 16, 17 más padre y madre. 10 varones, 5 hembras, ya adultas, que sacan machete y son pistoleros. ¿Quién los ataca? Ya no está grabando. Sí. ¿Quién los ataca? ¿Y cómo le entran a ese familión? La familia más dividida de la tierra es la iglesia del Señor. Cada quien jala por su propio lugar. Nosotros no somos quienes decimos, hermanos, mire, en el mes vamos a apartar $100 cada uno para ponerlo aparte para la necesidad de cualquier hermano. Nadie dice eso. Es más, apenas damos la ofrenda. Y porque el hermano está haciendo, moviendo el alcohol que demos. O que vamos a traer alguna cosa para llevarle a alguien un necesitado de la iglesia. No, creemos que todos están holgados, que no tienen necesidad. Y así son todas las iglesias. Pero vaya a ver, Señor, yo te amo, ya te cantamos. Que amamos a Dios. ¿Qué dirá Dios de nosotros? No le puedo decir porque no sé qué dirá. Pero de verdad, ¿qué necesitamos hacer? Tratar de ver cómo restablecemos la relación o la conducta de la iglesia, de cómo comportarse con el. De pie, por favor, hermano.